Nos acompaña Maite Requejo. Gracias, Maite, buenos días. Gracias a ustedes. Gracias, Maite, bienvenida. Buenos días. Oye, pues sí, efectivamente, ahorita están las playas llenas. La gente está disfrutando de las vacaciones con la familia. Va toda la familia completa para tomar el sol, ¿no? Para distraerse. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta también ciertas reglas, ahora sí que son las reglas del juego, ¿no? Exactamente. Que hay que seguir muy bien al pie de la letra para que esto se pueda disfrutar de la mejor forma. Exactamente. Pero ¿quién te dice cuáles son las reglas? ¿Dónde están? ¿Dónde las podemos encontrar? Bueno, hay ciertas reglas de comportamiento, ¿no? De protocolo y etiqueta en el tema de vacaciones. Y como dices, ahorita pues hay mucha convivencia, hay mucha gente en las playas, hay mucha gente en las albercas y realmente sí debemos de tener y saber las reglas de cortesía que existen. Sí. De hecho, dentro de la vestimenta, además de hacer nuestra maleta ahora sí que los outfits adecuados al clima, a la ocasión y todo esto, hay ciertas reglas, por ejemplo, que si vas a una playa que no es nudista, pues no hay que ir en topless, ¿no? De hecho, sí se ha llegado a ver, a mí sí me tocó realmente ver en una playa que era una persona que estaba en un hotel familiar, había ahora sí niños. Menores. Obviamente la gente se quejó y pues sí le llamaron la atención del hotel y lo entendió, ¿no? Es que es una cuestión de respeto, ¿no? Así También. es. Oye, y la moda la verdad es que no está nada peleada con la educación. Así ¿Qué es. recomendaciones le darías a las familias que van con sus hijos a la playa, a la alberca, que de repente pues llevan pañales, eso? ¿Qué recomendaciones les darías? Yo les recomendaría, por ejemplo, pasa que los niños muy chiquitos, pues los meten con pañales al agua, ¿no? A la alberca, al mar. Cerciorarse que el pañal antes de meter, pues es que esté limpio, por ejemplo. Hay pañales especiales para albercas. Ah, también. Exacto. Mira. Y hasta esos hay que revisar, ¿no? Que estén limpios antes de entrar al agua. Sí. Otra situación es también enseñarle a los niños que si tienen ahora sí que ganas de ir al baño, avisen, ¿no? Porque muchas veces, no, pues hazte en la alberca, ¿no? Rápido. Ahora sí que a lo mejor no querer hacerlo. Enseñarlos que pues no son lugares para hacer sus necesidades, ¿no? Bueno, y yo sí he visto unos letreros, no sé, en los hoteles, sí ponen unos letreros grandes donde dice algunas reglas, ¿no? No tirar basura, Exacto, la ropa adecuada, por sí. ejemplo. Así como dices, no llegar en topless a un lugar donde la playa no es nudista, también creo que debes llevar ropa adecuada, no quiere decir que tengas que comprar un traje de baño carísimo, pero ropa adecuada para meterte al mar o para meterte a la alberca, ¿no? Así es, así es. Realmente pues tenemos ciertos, ahora sí que modelos y a donde fueses haz lo que vieses, ¿no? Como dicen, esa es una frase súper importante dentro de lo que es el protocolo y la etiqueta. Suena muy trillado, pero es real. Es real, ¿no? es real, es real. Y además la imagen personal abarca no nada más cómo nos vestimos, cómo nos vemos, sino que también es parte del comportamiento. Claro. Y debe de existir una congruencia, una coherencia de nuestra personalidad con lo que estamos proyectando hacia afuera. Oye, también se vale, por supuesto, disfrutar de la playa, de la naturaleza que nos regalan nuestras playas mexicanas. Pero cuando llegamos las encontramos limpias. Ordenadas. Sí. Conviviendo la naturaleza con la naturaleza misma. Y cuando nos vamos, esto se convierte en un apocalipsis. ¿A poco no? Así es, eso es totalmente cierto. Como llegamos a los lugares, como lo encontremos, es como lo tenemos que dejar. ¿No? Si llegamos a un lugar limpio, hay que dejarlo limpio. No, en la arena se presta mucho en las playas, ¿no? Que a lo mejor las colillas de cigarros se apagan en la arena, eso no debe de ser, ¿no? Si se vuela un papel, ¿no? Con el aire, una servilleta, pues alcanzarla y tirarla, no dejarla pues que se quede por ahí. ¿Cuáles son las 3 reglas así importantes que no se deben de romper nunca en las vacaciones? Dentro de las vacaciones es ahora sí que ser muy prudentes con las demás personas, ¿no? No invadir los espacios. Muchas veces llegamos con la hielera, la sombrilla, el camastro, ¿no? Oye, tu propia música, la El que mariachi. tú quieres. Tu propia Y no me música. importa Porque les manda yo el mariachi. ¿Y qué? Sí, la Y te la banda. pongo aquí, ¿no? Así es, respetar el ruido. Al final son vacaciones y aunque son días de mucha gente, pues no, exactamente lo que decías, respetar, pues no llegar con el volumen muy fuerte, Claro. Ser prudentes. Mucho en tema de protocolo y etiqueta es no hagas lo que no te gustaría que te hagan. Hicieran. Pues sí. La Entonces, cortesía, como dices, sí, porque esa palabra queda muy bien. ¿A poco no? Muy Lina? bien, me encantó. Me encantó esa palabra. Con eso nos quedamos. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes, Bueno, pues ya gracias. aprendimos un poquito más de cómo disfrutar nuestras vacaciones, respetando siempre al de al lado. Bueno, y ahora nos vamos a ir a escuchar música.
Yo creo que Daniel...